Volvemos con otra cápsula informativa, en este caso para hablar de los moduladores en personas que no tengan la mutación delta F508. Lo haremos otra vez con la doctora Amparo Soler, que ha venido otra vez desde Valencia. Amparo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Nada, un placer tenerte aquí, ya lo sabes. Hoy en día los moduladores están haciendo un trabajo increíble en la calidad de vida de las personas que lo pueden tomar. Pero claro, tenemos personas que no lo pueden tomar. ¿Qué investigaciones hay en marcha para este colectivo de personas, más o menos el 30% se dice, que no tiene la delta F508? Pues existe un amplio abanico. Realmente está todo lo que son los moduladores, está ahora el CAFTRIO, está ensayándose en 18 mutaciones que no son delta F508, pero que sí que se ha demostrado in vitro que tenía efectividad, y eso es un estudio que estamos ya en la fase de extensión, o sea que ya tenemos investigación que va a salir en breve. Vale. Tenemos también que vamos a empezar las terapias génicas, sobre todo el RNA mensajero. Hay 3 centros en España que van a empezar con este ensayo en breve, a finales de este año. Y después se está investigando, pero se lleva mucho tiempo investigando, con también la manera de suministrar material genético que modifique la mutación, pero esto está un poquito en fase 1 y está muy experimental aún, o sea que la parte del DNA, digamos, la parte del DNA, aunque hay investigaciones en otras patologías, en la nuestra no estaría disponible a corto plazo. El RNA empezamos en breve. O sea que estamos hablando del RNA y este tipo de investigaciones ya corto o medio plazo. Yo creo que RNA nos va a faltar unos 4 años para, en mi opinión, tal como veo el ensayo, con el volumen de pacientes que vamos a empezar, para estandarizar dosis, para suministrar y hacer que llegue bien al epitelio. Yo creo que ahí costará perfilarlo y esto costará un poquito. La verdad, no soy más optimista que en 2 años lo tengamos. Claro, entonces, a ver, tenemos ensayos que se están haciendo in vitro con 18 mutaciones para el CAFTRIO, ¿no? In vivo. In vivo es importante, perfecto. 18 mutaciones. Y luego tienes la del RNA, ¿para qué mutaciones se aplicaría? Van a ser para, es un listado amplio que nos ha dado el laboratorio, no me las sé todas las mutaciones, pero indudablemente es para pacientes que no son subsidiarios de la triple terapia del CAFTRIO. Vale. Es decir, que vamos a tener pacientes con mutaciones de 1, de 2, o sea que vamos a tener... Las X, estas que son bastante... Las X estarían, algunas están incluidas, algunas estarían incluidas, pero no me sé exactamente. Bueno, a ver, es un proyecto además... Que ya está más o menos perfilado, está perfilado, o sea, han hecho la reunión de investigadores y estamos ya con todos los papeleos para empezar para finales de año, o sea que ya está en marcha. Genial. Aparte de esto, estamos hablando que se están haciendo estudios con el CAFTRIO en personas que no tienen la delta F508. ¿Tú eres partidaria de probarlo cuando a un paciente dices que ya no sé qué darle para ayudarle? ¿Eres partidaria de probarlo aunque sea 3 meses para ver si ese medicamento puede ayudarle? Yo soy partidaria y de hecho lo he hecho en pacientes nuestros, en personas en los cuales se ha demostrado in vitro, gracias a todos los estudios que tenemos de los americanos, en los que se ha demostrado in vitro que era efectivo. En ellos, aunque nosotros no tengamos la indicación aquí en España ni nada, porque no existe, hacer como una prueba, y de hecho nosotros hemos conseguido medicación para estos pacientes y los hemos puesto en tratamiento. Enfermedad grave, estoy hablando de enfermedad grave porque no te lo autoriza sino el Ministerio. Exacto. Pues bueno, Amparo, creo que hay buenas perspectivas, ¿no? Ya sobre todo para ese colectivo que no tenemos esa solución tan maravillosa como es el CAFTRIO, tenemos a corto, medio plazo, ¿no?, esas posibles soluciones. Sí, yo creo que estamos en una época esperanzada porque hay mucha inversión. Realmente, cuando ahora acabe este ensayo clínico para las que no son delta F, vamos a tener unos resultados que apuntan bien, por lo menos la experiencia que tenemos en nuestro centro, los pacientes funcionan bien. El RNA yo creo que es otro gran paso y sobre todo que va a cubrir a pacientes con clase 1 o mutaciones muy graves que realmente no producen nada de proteína y va a ayudar a que sinteticen esta proteína, con lo cual yo creo que es buena época también para los de las mutaciones minoritarias, llamémosle así. Pues Amparo, espero que el mensaje cale
y despertemos ese optimismo de cara a un futuro a corto plazo. Muchísimas claro que gracias. sí. Gracias a vosotros. Ánimo.